tenemos estrenos que nos vienen de todas partes del país, por suerte, porque el audiovisual es federal, y en este caso con historias que quizás muchos no conozcamos, por lo menos yo cuando pude ver esta película, este documental, me sigo enterando y sigo viendo, y gente, directoras, directores que nos cuentan historias, nos cuentan relatos. Uno de ellos es una de las películas que se va a estrenar y se va a poder ver a partir de esta semana, que es Ella va de largo, la ópera prima, en este caso, de Florencia García Long, que antes que nada le agradezco estar ahí de otro lado para charlar acerca de su película. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Y bueno, buenísimo estos espacios para poder compartir estos proyectos, lo que uno trabaja y le dedica varios años. Uh-huh. Eso, más que nada eso, porque al ser un documental, y un documental con una temática que, como contaba al principio, no muchos conocen, contanos cómo fue, cuál fue la semilla, la génesis de la producción y de la idea. Bueno, Ella va de largo es una película que se filmó acá en Neuquén. Yo vivo en esta zona, en la zona de la Patagonia Norte. Empezó siendo una idea de trabajar en historias de transformación individual en el seno de comunidades, así como empezó como muy amplio, pero con esa búsqueda. Y bueno, Ella va de largo es la historia de Karina Miguel, es una gitana, abogada, es la primera abogada, digo, que para nuestra cultura occidental sería ser algo normal. eh, y en el caso de los gitanos, Karina es la primera abogada gitana del país. Según su madre, es la primera del continente, pero ya es más difícil de comprobar ese dato. Pero en este pequeña planteo así propio del orgullo de una madre, lo que está detrás es plantear la excepcionalidad, ¿no? Eh, Karina se recibe en la Universidad del Comahue, acá en la provincia, y es principalmente lo que ella plantea es que fue un proceso, digamos, de lucha en el sentido de trascender y sortear dificultades, no solo hacia afuera, que es lo que primero uno se imagina, que tiene que ver con estas representaciones estigmatizantes muchas veces de la comunidad gitana, que hacen que sus procesos de inserción sean más complejos en ámbitos, digamos, criollos, pero fundamentalmente la complejidad para ella fue poder llevar adelante este proyecto de carácter personal y familiar también en el seno de la propia comunidad gitana. Y ahí, en ese entender qué significó esa resistencia interna, cuando uno desde afuera, digo, mi primer acercamiento, mi lectura es, bueno, esto es un proceso de transformación, es una ruptura de mandatos, es la ampliación de los horizontes de libertad para las mujeres. Esa fue mi posición inicial. Bueno, porque soy producto de una cultura también que valora mucho algunas cosas, la formación y la inserción y el desarrollo y la construcción del proyecto propio, pero acá me enfrenté con una comunidad, con una cultura que tiene otra matriz de valoración, donde los ejes que esta comunidad valora de la vida de una persona es que respete ciertas normas, ciertas tradiciones, que cumpla un rol, que cumpla una función dentro de una comunidad, y las mujeres tienen una tarea muy relevante, a pesar de que desde la perspectiva nuestra pueda parecer eh, que hay componentes de sometimiento o de claramente de asimetría, es una sociedad patriarcal, tradicionalista, eh, pero el rol que desempeñan en el eje familiar, ¿no? En la vida interna de las familias, de la comunidad, que se reproduce de generación en generación, es un elemento constitutivo, digamos, de su cultura. Entonces, lo que empezó siendo un proyecto centrado en Karina, viró hacia un proyecto de un retrato coral. Entonces, lo que van a ver son encuentros de palabra, con 3 generaciones de mujeres de la misma familia. Y las tensiones, las contradicciones, los deseos,
y la mirada de quienes son, del tiempo, de la memoria, la nostalgia, y bueno, encontrarse en ese diálogo, en espejos, ¿no? En situaciones espejales donde uno también se mira a sí misma y te permite hacerte preguntas. Así que un poco ese fue siendo, ¿no? Cuando uno empieza con un proyecto, cuando son proyectos largos, que llevan varios años, por ahí uno empieza con una idea que es propio de la propia, ¿no? Ujú, Del cuerpo de valores, de un recorte que uno hace, un conocimiento que tiene que es hasta ahí, y cuando empieza a adentrarse, a producirse esa inserción, bueno, se empieza a complejizar la mirada propia. ujú. Y en este caso, cómo porque vos tenías ya una idea de lo que ibas a hacer, o cómo llegaste a lo que es que Karina, en este caso, cómo te enteraste de que seguramente dijiste, ahí hay una historia que contar, pero bueno, cómo llegaste a ellos, a ellas en realidad, porque es toda Ah, la familia en claro, realidad. claro, sí. Yo en realidad sabía de esta historia hacía varios años. Me lo había contado una cuñada que también estudió Derecho y que había un relato de una gitana que iba a estudiar a Roca, que queda a 50 kilómetros de Neuquén Capital, y que en el tránsito, ¿no? En ese viaje que hacía a Roca, llevaba un bolso y se cambiaba de ropa, a la ida y a la vuelta. Se sacaba su ropa gitana, se ponía los pantalones, se ponía una remera, iba a cursar, y lo mismo cuando volvía. Se ponía su pollera para volver a su casa. Y eso a mí me quedó, esos cambios ¿no? Del vestuario que nos identifica, que nos representa, o que habla de nosotros, o de nosotras, o de nosotres. Eh, bueno, ese proceso, ¿no? Yo pensaba, eso me quedó como en esa resonancia. Y después, varios años después, que yo me vengo a vivir acá, después bueno, de vivir muchos años en Buenos Aires, y se despierta esta búsqueda de trabajar sobre una historia desde el lenguaje, digamos, de la imagen y de lo visual, de lo audiovisual. eh, se viene, ¿no? Karina, y entonces la llamo por teléfono. Ella trabaja en la legislatura de la provincia, tiene un cargo importante en la legislatura. eh, y entonces le cuento, entonces me dice, bueno, venite al despacho, vente a mi oficina y charlamos. Así que voy a la oficina de Karina y me dice, bueno, le cuento un poco, eh, recuerda que en su momento, cuando ella se recibe hace 20 años, y bueno, los medios, como acá los medios locales, y llega aparentemente al programa de Susana Jiménez, que se enteran de su historia y la convocan, que ella nunca termina yendo. Pero quiero decir, con esto tomó su, tuvo su impacto, su resonancia en su Ujú, momento. Entonces me dice, bueno, mira, te propongo lo siguiente, que vengas a mi casa y se lo contás a mi familia. Bueno, le digo yo. ¿Qué me imaginé? Que iba y mi familia, una mujer de unos este, 38, 40, yo sabía que estaba casada, digo, bueno, voy a charlar con el marido, sabía que tenía un hijo, bueno, estará el hijo. Entonces cuando llego a la casa, y entro, una casa gitana, por supuesto, con sus autos adelante, la concesionaria, paso, y estaba la madre, el padre, las hermanas, los cuñados, una tía, las sobrinas, estaba en la casa de los padres, ¿no? Y por supuesto una mesa larga con facturas y té gitano, ¿no? Este, mm, pero claramente también me ubicó ujú, de qué estábamos hablando de familia, ¿no? Fue como un primer, digamos, como dice el dicho, para un botón alcanza una muestra, bueno, no sé cómo ujú. dice, para una muestra alcanza un botón, o no sé bien cómo dice el dicho, pero eh, que sí, que estábamos hablando de otras configuraciones, ¿no? Que ella necesitaba el aval de la familia para hacerlo. Ujú, Y entonces se abrió que la trama necesariamente pasaba por pensar en que esto no fue producto de una mujer solamente, ¿no? ujú, Ella se encarga mucho de que eso quede muy claro, no es, ahí la figura del padre
es una figura fundamental, y que vos la viste en la película, digo, la figura del padre es central para ella y para el relato de su propia historia. Ujú. Y hablando de eso, justamente de quienes después vos tomás y incorporás a lo que es la película, bueno, ¿cómo fueron estas charlas? Porque, vamos a decir la verdad, es como decís vos, es una cultura muy patriarcal, pero en la película se ven pocos hombres, y creo que es lo que más resalta y lo que más se rescata es la palabra de las mujeres, a quien vos acompañás, no es un documental de observación, sino que indagás dentro de lo que es la historia y la familia, cómo fue la relación, y también el tenerte a vos haciendo preguntas que quizás otras personas no les harían. Ujú. Yo creo que se dio mucha intimidad, ¿no? Que, que creo que se fue construyendo una confianza. Yo hice mucho tiempo un proceso de inserción en la familia, y eso dio una confianza, dio una tranquilidad de que había una búsqueda que no tenía un propósito que pudiera exponer, dañar, avergonzar, ¿no? Para mí eso, para mí eso era importante, que digamos, que entendieran que había una búsqueda claramente, que responde a una mujer que no viene, no soy gitana, entonces yo no puedo hablar de una perspectiva gitana, eh, que había una extrañeza en relación a ciertas prácticas y a ciertas, ellas sabían, porque saben que soy paya o soy criolla, y que como mujer tengo otra construcción distinta a la que tienen, pero que sí que hay un reconocimiento mutuo de nuestra condición subjetiva de mujeres, que sentimos, que pensamos, que miramos el mundo desde un lugar, y que en ese sentido mi búsqueda era genuina de conocer, ¿no? De conocer, de entender, eh, y creo que esa apertura fue, este, a veces se sucede, ¿no? Como que se dan como confluencias de una familia, en este caso, que tenía ganas de contar, a pesar de que pudieran tener inhibiciones y que estuvimos con la cámara muchos días adentro de la casa, y con el sonido, y eso son cuestiones que por supuesto alteran la vida y las emociones de cualquiera, pero creo que tenían una confianza, eh, y que cuando vieron la película, que la vieron en el cine, de hecho, en el estreno directamente, estaban muy, muy emocionadas, ¿no? Muy emocionadas y muy emocionados, porque, bueno, sintieron que a pesar de que pudieran manifestarse contradicciones y conflictos por los que están atravesando, como una sociedad tradicional dentro de una comunidad mayoritaria, cambiante y avasalladora también, eh, en- sintieron que eso que estaba puesto ahí no era algo ajeno a lo que habían compartido, ¿no? Así que para mí fue muy, muy gratificante el proceso, muy gratificante, Ujú. desafiante, Sí, sí. me imagino porque es como decís vos, más en un documental, el tiempo que uno convive, como decís vos, porque es eso, es creo que lo que más se aferra a lo que después va a quedar de la historia. Y Ujú. ahí quería llegar. ¿Cuánto tiempo te tomó de estar con ellos? Y también después el tema de la edición, porque me imagino que debe haber quedado mucho afuera, debe haber quedado, ¿cómo fue la elección de ciertas pautas y temas que quedaron en la película y que quedaron seguramente afuera? Mira, en el momento del rodaje fue de mucha intensidad, fueron varias semanas de mucha intensidad. Digo, no fue filmado en distintos momentos, sino que fue en un continuo, por un lado. Y después, cuando fue en el proceso de montaje de la película, yo trabajé con Josefina Llobet, que es montajista. Trabajamos durante el 2020 a distancia, así que nos conocimos en el estreno del FIDBA el año pasado, personalmente, ¿no?
Así que muy loco porque, bueno, estuvimos atravesadas claramente por la pandemia, las modalidades de trabajo. Eso fue un proceso muy interesante porque, bueno, por supuesto es el visionado de todo el material, el guión del montaje, Ujú, y empezar a delinear, bueno, por supuesto que los materiales uno puede, ¿no? Uno puede funcionar de distintas maneras la película y seguro si yo le doy a otro director o directora el material, hace otra película. Pero sí yo tenía algunos elementos que tenía como claros, que iba a ser honesta en el sentido de, iba a trabajar principalmente con la palabra, era una película de palabra, ¿no? Es una película donde son encuentros, donde yo estoy presente, eh, y si bien tuve mis preguntas sobre, bueno, y es una película que, bueno, la gente habla a cámara, ujú, y hay como, es una decisión, ¿no? Hacerlo así, esto es lo que, ¿no? Y hay mirada a cámara, y hay una pregunta que se hace, y hay una persona que piensa y responde, y por supuesto no quería que fuera un reportaje, y bueno, tuve la posibilidad de hacer un asesoramiento en montaje con Marta Andreu, que es una directora de cine, y crítica y pensadora, así como una pensadora del cine que es brutal. Y esa residencia con ella fue como muy claro decir, bueno, mira, esto es lo que vos hiciste, esta fue tu búsqueda, ¿no? Como este, vos buscaste esos encuentros de palabra y ahí para ahí pasa la película, ¿no? Donde metes adentro de ese mundo interno, ¿no? Que es, ujú, así que, bueno, después a partir de ahí, uno de las premisas era, más allá de que hay cosas que ellos exponen, eh, que pueden generar, ¿no? Este picante, digamos, gitano, ¿no? ujú, Fui cuidadosa con eso, porque, porque puede pensarse a veces descontextualizado, pueden generar como resonancias que no quería, ¿no?, alimentar, ¿no? En ese sentido también me parecía importante no alimentar el prejuicio. ujú. Ellos a veces son la gente a veces a frente de la cámara dice cosas que si uno no es cuidadoso, el otro puede quedar un poco expuesto a sus propias palabras, que si se resuenan con otras, que se quedan rebotando, terminan de alimentar algo que... Entonces ahí dije, no, estas cosas que cuentan sobre sus tradiciones en algunas cuestiones, sí, o de los rituales, o de ciertas prácticas, preferí no ir por ahí, digamos, también, ¿no? Ujú. Como ahí también buscar eh, como un coto en relación ¿no? a sus, algunas cuestiones que son propias de su cultura, digamos, como uno Ujú. podría pasarle con cualquier comunidad o cultura que tenga tradicional, endogámica, y sí, hay extrañezas desde la perspectiva occidental. Pero es así, pero porque somos todos mundos diferentes y que no nos dejan de extrañar de culturas que conviven con nosotros hace muchísimos años. Pero bueno, Totalmente. documentales como el tuyo nos dan este baldazo de realidad y nos traen estas historias que agradecemos. Y te quería preguntar acerca de cómo fue la inserción de las imágenes en VHS, estas imágenes, de dónde son y cuál fue la idea de mechar estos flashbacks. Esto es material de archivo de la familia, filmado por ellos con una cámara VHS, efectivamente, a lo largo de varios años, en varios viajes que hacen, a la cordillera, a la playa, al mar, a Chile, y la búsqueda fue generar un espacio de resonancia, ¿no? Un volver en el tiempo, son inserciones de la propia mirada de los personajes en momentos de su propia historia, es volver atrás, y generar un poco de ese respiro que a veces necesitan las películas, ¿no? Y que resuene algo de esto que se vino, a veces permite hacer transiciones,
pero en términos generales es como elementos de la memoria familiar. Ujú. Y de pronto, claro, nos encontramos de casualidad con ese material porque estábamos buscando imágenes de fotos en una caja y Gaby, que es uno de los personajes, la hermana de Karina, me dice, uy, mirá, tenemos estas cajas. Y claro, cuando vemos eso, dice, ¿qué es esto? Y no, y María, la madre de Karina, que está casi ciega ella, lo filmó ella. Y entonces hablamos un poco de ese material. Y dijimos, bueno, lo podemos utilizar. Así que lo pasamos a digital, y lo empezamos a ver, y la verdad que hay cosas hermosas, de registros ahí como poéticos, cuando el tiempo le da esa, ¿no? El tiempo le da ese registro amateur, familiar, que todos tenemos aparte. Bueno, tienen esa cosa medio de la nostalgia también. Sí, 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 y además nos mete un poco más dentro de lo que es la historia y la vivencia de esta familia. Bueno, Florencia, te agradezco muchísimo la entrevista. No te quiero despedir sin antes consultarte si este IGE, que es ópera prima neuquina, lo seguís acompañando, vas a estar en la función del estreno aquí en el Gomón. Ojalá que en los diferentes espacios Inca también se pueda disfrutar a futuro. Acá por zona sur, que es donde estamos nosotros, en Quilmes también vamos a esperar para que pueda verse aquí en el espacio de Quilmes. Y que, bueno, no sé si ya estás encaminada en algo nuevo, si esto te dio empuje para regresar a algo a futuro. Mira, primero, respecto a lo primero, va a estar en Quilmes el jueves también. Se proyecta en Quilmes, se proyecta en Lobos, en los espacios Inca, y se proyecta en el Cine Gomón desde el jueves hasta el miércoles de la semana que viene, a las 8 de la noche. Yo voy a estar en el estreno del jueves, y creería que Carlos Miguel, el padre de Karina, también va a estar, así que eso va a ser muy gratificante verlo ahí, si puede estar. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, creo que bueno, que ahí está la búsqueda de palpitar alguna nueva idea que tiene que ser estimulante, porque son procesos en los que uno, digamos, se involucra y los acompaña y los desarrolla. Así que me dan ganas de hacer otro trabajo de este tipo, sí. Bien, bien, ahí lo esperaremos. Si no, ahí indagando un poquito en las redes, estuve viendo acerca de identidad patagónica, también unos capítulos que la gente puede meterse y también conocer un poco acerca de algunas otras cosas que también ahí estuviste haciendo. Sí. No me quería ir sin preguntarte, ¿cuántos asados comieron juntos con la familia? Comimos varios, pero tomamos más té gitano que asados, a pesar del calor. Mirá, mirá. Es muy bueno, muy recomendable. No, ellos son gente muy alojadora, gente muy alojadora. Bien, bien, Sí. bien. Bueno, ahí la vamos a ver a partir de esta semana, así que bueno, a disfrutar y a conocer un poco más acerca de las culturas argentinas que están por todo el territorio nacional. Bueno, Florencia, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, quizás nos crucemos en el estreno o bueno, a futuro, ojalá. Ojalá que sí. Te agradezco muchísimo a vos el tiempo y el interés. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Dale, otro. Casarse, pues ya está mentalizada de esa manera. ¿Vos sentís que perdiste a tus hijas que estudian? No, al contrario. Te explico, yo soy de otras ideas, pero yo te explico la forma de que Sí, tienen los gitanos. No también quiere me decir interesa que con conocer tus ideas. eso sea mi pensamiento personal, ¿no es cierto? Dios dejó en el mundo, ¿no? En el mundo entero, dejó un puñadito de gitano, de árabe, de chino, japonés, y dejó un puñadito de gitano. Ese pequeño grupo de gitanos dejó para que le hinche la bola un poco en el medio, porque si no, toda la gente dice el gitano. Y dejó ese puñadito para que ande ahí, para que yo dé un poco.